Buenos días. Vamos a concluir con el desarrollo del tema 2. Lo último que nos falta ver es la regulación en eucariontes. Recordemos que estamos en el tema 2, expresión y regulación génica, y estamos viendo cómo se regula la transferencia de esa información génica en eucariontes en este caso. Actúa en mayor cantidad de elementos que en la regulación génica en procariontes. Vamos a ver. Es más compleja. ¿Por qué? Porque tiene estructura nucleosómica en el ADN, cosa que no sucedía en el ADN de los procariotas, que era ADN desnudo. Hay una mayor cantidad de genes y los genes generalmente las secuencias son de mayor tamaño, y a su vez los ARN mensajeros que se forman son monocistrónicos. Cada uno de esos ARN va a dar origen a una proteína. Y en los eucariotas, al ser organismos pluricelulares, multicelulares, hay que coordinar la actividad génica a través de todo el ciclo biológico del organismo. Algunos genes van a responder a condiciones fisiológicas, otros van a disparar mecanismos, disparar entre comillas, que organizan las células en tejidos y órganos diferenciados. Los organismos eucariotas, como dijimos, tienen tipos celulares variables. Las células animales contienen una membrana celular sin pared celular, a diferencia de las células vegetales. Tienen centriolos, vacuolas pequeñas y abundantes y una multitud de formas diferentes. En cambio, las células vegetales tienen pared celular, celulosa, con alto contenido de celulosa y lignina, una vacuola central importante que controla el movimiento de las moléculas entre el citoplasma y el exterior de la célula. Contienen cloroplastos que en las células animales no están presentes. A su vez, las células entre sí contienen plasmodesmos, que van a ser poros en esas paredes, que permiten la comunicación con las células adyacentes, cosa que no ocurría en los procariontes, que son organismos unicelulares. ¿Cuál es el origen entonces de la diversificación de esos diferentes tipos de células que tienen los eucariontes? Simplemente la expresión de distintos genes en distintos estadios del organismo. Por lo tanto, en los eucariontes el control de la transcripción es un mecanismo muy importante en la embriogénesis y diferenciación. En el humano aproximadamente hay alrededor de 30.000 genes, hay 32.000 como para dar ejemplos. Y tenemos que tener en cuenta que algunos de esos se van a expresar en todas las células, ¿sí? Que son componentes o que van a desarrollar componentes normales de todas las células, pero algunos se van a expresar solamente en determinados tipos celulares, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos en los animales, que van a actuar en la defensa del organismo, van a estar expresados al máximo en el sistema genético de inmunidad y no en otros momentos ni en otros tejidos. Al igual que en los procariontes, el principal control de la expresión se va a dar en el inicio y en la tasa de la transcripción, ¿sí? Al inicio de la expresión génica, y va a estar realizado también por proteínas que se denominan reguladoras asociadas a secuencias específicas del ADN. También hay mecanismos de control posterior a la transcripción, como el empalme alternativo de un mismo ARN en distintos tejidos, y hay otros que van a estar actuando posteriormente, luego que la proteína ya está formada, o sea, luego que se dio la expresión génica, que van a tener que ver con la funcionalidad de esa proteína que se ha formado. Bueno, ¿cuáles son las regiones que actúan en el control de la expresión génica?
La ARN polimerasa 2, como ya vimos, no reconoce por sí misma ninguna señal en el ADN, necesita de esas regiones de control. Por lo tanto, el promotor mínimo es la secuencia que se requiere para iniciar la correcta transcripción, que se localiza aproximadamente a los 40 pares de bases. ¿Qué más se necesita? Un promotor proximal con secuencias que van a actuar para la regulación, ubicados un poco más lejos, a menos 100, a menos 200 pares de bases, que van a ser reconocidas por proteínas que se denominan activadoras, ¿no? Y algunas otras secuencias, como ya vimos antes, que son los intensificadores y silenciadores, que van a estar actuando a distancia. ¿Cómo es el promotor eucariota? Esas secuencias cercanas al inicio de la transcripción. Bueno, ya dijimos, promotor mínimo, promotor proximal, ¿no? El promotor mínimo está ubicado cerca del inicio de la transcripción, consta de la caja TATA, la cual ya hemos nombrado, y otros elementos ubicados alrededor de menos 100, menos 200 pares de base forman el promotor regulativo o proximal. Aquí tenemos un detalle del promotor mínimo que contiene el sitio de inicio de la transcripción y algunas secuencias que son consenso en muchas especies, ¿sí? Aquí tenemos, este es el promotor mínimo con la caja TATA, que está localizada alrededor de menos 25, menos 30 pares de base del inicio de la transcripción. Es fundamental para el inicio de la transcripción, si no, cualquier mutación que se dé en este promotor mínimo disminuye drásticamente la tasa de transcripción. Hay una secuencia que se denomina PRE, muy rica en GC, que está localizada entre 32 y 38 pares de base previo al inicio de la transcripción, que es el elemento que va a permitir el reconocimiento de uno de los factores de transcripción. ¿Cuáles son las señales de reconocimiento para los factores de transcripción? Otra vez proteínas regulatorias que van a formar el aparato de transcripción, como dice acá, aparato de transcripción basal para el inicio de la transcripción a una velocidad mínima. El promotor proximal, que está ubicado antes del promotor mínimo, también tiene secuencias consenso, que puede ser un poco más variable en las distintas especies. Van a servir como señales para reconocimiento por proteínas que van a activar la transcripción con elementos de regulación que están un poco más distantes del gen de interés. Esas proteínas activadoras se van a unir y van a afectar la velocidad del inicio de la transcripción. Van a estar afectando la tasa de transcripción. A su vez, hay elementos que van a actuar a distancia, que no integran ni el promotor mínimo ni el promotor proximal, que son los intensificadores y los silenciadores. Los intensificadores van a aumentar la tasa de transcripción, ¿sí? Y los silenciadores producen el efecto contrario, ¿no? Reducen o anulan la tasa de transcripción. Están asociados a proteínas que se forman a distancia y actúan como represoras del sistema. ¿Cuáles son todos los elementos que van a estar actuando? Aquí los tenemos en conjunto, ¿sí? Resumen: el promotor mínimo con la caja TATA y la secuencia BRE, rica en GC. Los elementos proximales con distintas secuencias consensos para lograr que sea reconocido fácilmente el promotor mínimo y se comience o acelere la transcripción, y elementos que van a actuar a distancia como intensificadores o silenciadores para acelerar o disminuir la tasa de transcripción. ¿Cómo se da el inicio de la transcripción? ¿Quién lo controla? Bueno, lo controlan proteínas que son formadas también en el mismo ADN, que se denominan factores de transcripción.
TF2 para la ARN polimerasa 2, ¿sí? Responde el mismo número de la ARN polimerasa. Todos estos factores de transcripción van a ayudar a la ARN polimerasa 2 a reconocer al promotor y iniciar la transcripción, ¿no? Cuando los factores de transcripción se asocian a la ARN polimerasa, se forma el complejo de iniciación. Los factores de transcripción son varios y bastante complejas, esas proteínas. El requerimiento mínimo son los factores de transcripción 2 basales para que la polimerasa inicie la transcripción. No son específicos, o sea que pueden actuar en la transcripción de cualquier gen, están siempre presentes pero inactivos. Se activan cuando son fosforilados o glicosilados y se unen a la ARN polimerasa. Entonces, el aparato de transcripción basal está formado por la ARN polimerasa 2, los factores de transcripción y proteínas mediadoras. Los factores de transcripción se conocen como TF2, A, B, D, E, F y H. Por supuesto, las ARN polimerasa 1 y la ARN polimerasa 3 van a tener sus propios factores de transcripción TF1, TF3. ¿Cómo comienza o cómo se ensambla todo el aparato, los elementos de transcripción basales? Bueno, comienza con la unión de este factor de transcripción 2D, que está formado aproximadamente por unos 9 polipéptidos, 9 subunidades, donde una de esas subunidades se une a la caja TATA. Esta señal es fundamental. ¿Sí? La caja TATA no puede ser reconocida por sí misma si no está asociado a este factor de transcripción. Si hay factores de inhibición, esos silenciadores van a bloquear esta unión, por lo tanto, cuando eso esté bloqueado, no se va a poder transcribir. Posteriormente, el factor de transcripción 2A estabiliza esa unión y forma un complejo de A. Después viene el factor de transcripción B, que ocupa ese sitio cercano que se denomina secuencia BRE rica en GC, ¿sí? Y sirve como señal para la ubicación de la ARN polimerasa y le está indicando el sitio de inicio de la transcripción. El factor de transcripción F va a traer a la ARN polimerasa 2, ¿sí? Y se lo va a unir al sitio de inicio de la transcripción ya ocupado por los factores D, A y B. Posteriormente, los otros factores de transcripción, el E, el H y el J, van a catalizar, van a acelerar el inicio de la transcripción. El factor de transcripción H es el que tiene la actividad helicasa y va abriendo la doble hélice para que la ARN polimerasa pueda formar el ARN mensajero. Aquí tenemos el esquema de la formación del complejo de iniciación. El factor 2D, factor de transcripción 2D, reconoce la caja TATA y se ubica sobre la caja TATA, ¿sí? Si esa caja TATA está ocupada por un inhibidor, el 2D no se va a poder unir, por lo tanto ese gen va a estar silenciado. Si el inhibidor no está o es extraído de la caja TATA, el factor 2D se puede ubicar sobre la caja TATA. Posteriormente se va a unir el factor 2A, el factor de transcripción 2B, y le van a dar la señal a la ARN polimerasa 2, que va a ser transportada por el factor 2F para ubicarse sobre el sitio promotor y comenzar la transcripción. La transcripción va a comenzar cuando los factores 2E, 2H y 2J se asocian a todo este complejo de iniciación y comience la transcripción. Entonces, estos son todos los elementos que van a servir para regular la transcripción. Si alguno de ellos no funciona, la transcripción no se va a dar. Los factores de transcripción basales van a dar la velocidad mínima a la cual va a actuar la ARN polimerasa. Sin embargo,
no pueden aumentar o disminuir la tasa de transcripción. Para eso es que tienen otros elementos de control, que son los intensificadores y silenciadores, que van a actuar a distancia. Los intensificadores van a producir proteínas que se denominan activadoras, ¿sí? Y que se conectan con estos factores de transcripción a través de proteínas que se denominan mediadoras, ¿no? Los silenciadores actúan de la misma manera, pero formando moléculas represoras que van a disminuir la tasa de transcripción. Aquí tenemos un esquemita de la caja TATA, el factor 2D, con las diferentes subunidades, el factor de transcripción A y B unidos a SD en principio, el F que es el encargado de transportar la polimerasa y los demás asociados posteriormente para comenzar la transcripción. A distancia, estos formarían todos los factores de transcripción basales. A distancia van a estar actuando los intensificadores unidos por proteínas puente, activando la transcripción. Fíjense que puede haber varios intensificadores actuando a distancia, y puede haber también silenciadores que formen moléculas represoras que, si se ubican en la caja TATA, van a provocar el silenciamiento de este gen. Muchos de los intensificadores actúan de manera específica en determinados tejidos. Por ejemplo, los genes de los anticuerpos poseen intensificadores que operan solo en los linfocitos B para generar rápidamente esos anticuerpos para para activar el sistema inmunológico. Muchas veces se activan algunos factores donde la señal que los regula de activación proviene de lugares muy distintos del cuerpo, muy lejanos. Por ejemplo, todo lo que son las hormonas liberadas al sistema circulatorio por un determinado órgano va a ir a actuar a diferentes lugares del organismo que pueden estar muy distintos del lugar donde se formaron esas hormonas. Aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplo la ovoalbúmina, que es activada por el estrógeno cuando las aves están en postura, ¿sí? Entonces tenemos el promotor de la ovoalbúmina, el sitio de comienzo de la transcripción, y un intensificador. El gen se mantiene inactivo cuando se forma el complejo de la hormona receptor, o sea, el ave está en postura. Las hormonas estrógeno va a activar la formación de ovoalbúmina precisamente, y ese complejo hormona receptor se une con el promotor y activa junto con el intensificador y va a comenzar a producir ovoalbúmina. La síntesis de ARN en este caso se va a ver potenciada porque el ave en este caso está en postura y necesita rápidamente la ovoalbúmina para la formación de huevo. ¿Cómo es la estructura de estas proteínas regulatorias? Generalmente en el ADN se encuentran secuencias que sirven para el reconocimiento de estas proteínas. Son secuencias bastante cortas, de unos 5 o 6 nucleótidos, que están repetidas varias veces en forma de palíndrome, o sea, como decíamos en los procariontes, en forma de capicúa, se lee igual de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Todas estas proteínas tienen unas estructuras básicas bastante común que permiten que se fijen al surco mayor de la doble hélice. Generalmente existen 3 estructuras básicas que se denominan hélice-girohélice, la cremallera de leucina y dedos de zinc. Vamos a ver cómo es la estructura de cada una de ellas. Aquí tenemos la hélice-girohélice, la cremallera de leucinas y los dedos de zinc. La hélice-girohélice es una
estructura común de muchos factores de transcripción y de proteínas que controlan el desarrollo principalmente. La cremallera de leucinas es común de algunas proteínas de desarrollo en la levadura y de intensificadores en la síntesis de aminoácidos. Los dedos de zinc son muy comunes en el factor de transcripción A y muy comunes también en receptores de varias hormonas. Lo que van a hacer va a ser controlar, bueno, como dijimos, van a controlar cada uno de ellos ubicándose en los surcos del ADN la posibilidad de que este ADN sea leído de menor o con mayor o menor tasa, principalmente, o que se dé o no la transcripción. O sea, estamos hablando de el control en el inicio y la tasa de transcripción, ¿sí? Esas son las proteínas reguladoras. Vamos a ver cómo es la regulación post-transcripción. La regulación post-transcripción es posterior a la formación del ARN mensajero, cómo se madura diferente en diferentes tejidos. Cada vez va tomando más importancia, se está conociendo que la regulación post-transcripción es fundamental en la mayoría de los organismos eucariotas. Y como dijimos antes cuando hablamos de manera general de la transcripción, la ARN polimerasa transcribe más allá de la secuencia codificante, por lo tanto puede tener más de una señal para el agregado de la cola de poli A. Como consecuencia, un mismo pre-ARN mensajero puede tener diferentes señales de poliadenilación según el tejido u órgano donde se vaya a expresar. Esto va a servir para indicar procesamientos alternativos, o sea, maduraciones diferentes por cortes de intrones y empalmes de exones. Hay varios ejemplos, vamos a ver algunos. Esto se descubrió no hace mucho tiempo, lo descubrió un investigador argentino, Alberto Kornblick, y la situación sería la siguiente: se forma un pre-ARN mensajero mucho más extendido y por corte y empalme alternativo se pueden formar ARN mensajeros diferentes. Si los ARN mensajeros son diferentes, las proteínas que se van a formar también van a ser diferentes. Aquí tenemos el ejemplo de 1, 2, 3, 4 secuencias que en determinado tejido la secuencia verde, por ejemplo, fue considerada un intrón. Entonces quedó formado el ARN mensajero maduro con 3 exones, rojo, amarillo y azul. En otro tejido, el mismo pre-ARN mensajero da un ARN mensajero maduro diferente, con 3 secuencias rojas, verde y azul diferentes. Roja, verde y azul, considerando a la secuencia amarilla como un intrón, ¿sí? Esto se da entonces para un mismo pre-ARN mensajero, 2 alternativas de maduración diferentes en 2 tejidos diferentes o en 2 órganos diferentes, que va a dar proteínas distintas, ¿no? Un ejemplo clásico es el de la calcitonina, que controla el nivel de calcio en la sangre. El gen de la calcitonina tiene varios exones que se cortan de manera distinta según el tejido donde se está transcribiendo, ¿no? Entonces es el mismo pre-ARN mensajero, pero los ARN mensajeros maduros son distintos. En la tiroides, por ejemplo, se reconoce el primer sitio de poliadenilación, ¿no? Entonces el ARN mensajero maduro deja fuera uno de los exones que se denomina CGRP y se traduce como la proteína calcitonina. Si en cambio esta transcripción se da en el hipotálamo, se reconoce el segundo sitio de poliadenilación y el exón de la calcitonina es tratado como un intrón, por lo tanto es eliminado, y en la traducción se logra una proteína diferente, el neuropéptido CGRP, que actúa como una neurohormona. Acá tenemos el esquemita del procesamiento alternativo de ese mismo pre-ARN.
Acá tenemos el gen con 1, 2, 3, 4, 5, 6 exones, ¿sí? Los 4 que están en naranja, el verde y el azul. Durante la transcripción se forma el pre-ARN mensajero de gran longitud con exones e intrones intercalados. Los 6 están presentes. Y noten que hay 2 sitios de poliadenilación. Ese pre-ARN mensajero se puede formar en distintos tejidos. Si es formado en las células tiroides, ¿sí?, se van a madurar de manera diferente que si es formado en el hipotálamo. Aquí tenemos en las células tiroides, se reconoce el primer sitio de poliadenilación y quedan incorporados 3 de los exones naranjas y el de la calcitonina en verde, que va a dar origen a un polipéptido que es la calcitonina, que se ve de esta manera cuando está maduro. En cambio, si la transcripción se dio en el hipotálamo, se reconocen 3 de los exones naranjas y el exón azul, quedando como un intrón el verde. Por lo tanto, el polipéptido que se va a formar va a ser diferente y al final se va a formar una proteína diferente a la de la calcitonina, que funciona como un neuropéptido. ¿Sí? Entonces es el mismo pre-ARN mensajero que puede dar 2 proteínas distintas por procesamiento diferente del ARN mensajero. Aquí lo tenemos en esquemita. Si se forma en la tiroides, péptido de calcitonina. Si se forma en el hipotálamo, el péptido es el CGRP, a partir de un mismo ARN mensajero. Bueno, ¿qué pasa con los otros ARN? Sí, que son codificados por la ARN polimerasa 1, los ARN ribosómicos, los ARN transferentes codificados por la ARN polimerasa 3. También tienen la regulación al inicio de la transcripción por el reconocimiento no de la caja TATA y la presencia de factores de transcripción que van a reconocer sitios específicos en el ADN. Por último, otros mecanismos de regulación que no están vinculados con la transcripción, pero que sí tienen que ver con la regulación, son a nivel de la traducción. La cantidad de una proteína puede depender de la presencia de los factores, como vimos, de inicio, de elongación y de terminación de la traducción, también de la longevidad del ARN con la degradación del ARN en el citoplasma o inclusive en el núcleo si no es protegido a tiempo, la presencia o ausencia de grupos hemo en la formación de la alfa y la beta globina, o sea, los glóbulos rojos que no tienen núcleo, tienen acumulados esos ARN y deben activarse, entonces también es un mecanismo de regulación. Y por último, la transformación en funcional de las proteínas, que normalmente se forman como proteínas no funcionales y que tienen que ser activadas para que tomen funcionamiento. Acá tenemos un ejemplo del ARN mensajero de la proinsulina, que luego de formarse, de ser transcripta y traducida, se forma la proinsulina, que tiene que tomar una estructura secundaria con algunos cortes y uniones de algunas subunidades para dar la insulina que es funcional. Entonces son mecanismos que son de regulación posteriores a la transcripción y a la traducción en este caso. Bueno, con eso concluimos el desarrollo del tema 2. En la parte teórica de la asignatura continuaremos con el desarrollo del tema 5, genética del sexo, que también incluye una parte de teórico-práctica.